Ok, a continuación hablaremos sobre la unidad 2, principios de socialización. Empezando con el tema 2.1, sociedad, estructura y cambio social. Ok, primero que nada, ¿qué es la sociedad? La sociedad es un término que describe un grupo de individuos marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de la comunidad. Estructura es el conjunto de modalidades de organización de un grupo de un grupo social y tipos de relaciones. Existen en el interior y entre los diversos ámbitos de toda la sociedad, parentesco, político, económico, religión, etc. Cambio social. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. Proceso de socialización. Es el proceso por el cual nos adaptamos a las normas establecidas socialmente. ¿Qué es? Es un proceso mediante el cual la cultura es inculcada, a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de generación en generación. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en México, una de las cosas que no estaban acostumbradas, era, o mejor dicho, las que estaban acostumbradas, era en cuestión de que las mujeres anteriormente, años atrás, antes de la conquista, sobre todavía, y después de la conquista, las mujeres no tenían ni voz ni voto, eran simplemente un objeto. O una cuestión de que las mujeres a la casa para criar a los hijos, amamantarlos y ser esposas ejemplares. No fue hasta creo que no recuerdo bien hace cuánto tiempo, pero que la mujer ya puede, por ejemplo, votar, puede estudiar, puede trabajar, puede dedicarse no solo a las labores del hogar. Sin embargo, la costumbre en muchas partes de México todavía es que la mujer se tiene que dedicar al hogar y nada más a eso, y que el hombre es el que lleva el dinero a la casa. Son, como se menciona, costumbres del país. Y no solo en el país, en muchas partes del mundo todavía se acostumbra a que la mujer tiene que ser solamente el objeto para dar a luz a los hijos del varón. Punto. Y eso se ha ido inculcando de generación en generación hasta la fecha. Sin embargo, las generaciones actuales son las que han podido realizar diversos cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo a lo mejor con muchas cosas, no nos parecen muchas características de estas costumbres o de estas maneras de pensar de las sociedades y se han luchado para seguir cambiando y seguir mejorando el ambiente y la seguridad y el trato social. No solo en mujeres, sino en todo tipo de personas que han luchado por poder cambiar algo que no les gusta en la sociedad. Estratificación social. Son desigualdades estructuradas entre distintos agrupamientos de individuos. Es la subdivisión de la estructura social de estratos o capas jerárquicamente superpuestos. Creo que esto es más que nada como las clases sociales. Se puede interpretar de esa manera. No sé, de las personas que tienen cuestión de poder político, los subordinados, no sé, en una empresa sería el jefe, el gerente, subgerente, directivos, subordinados, auxiliares, etcétera, etcétera. Movilidad social. Está vinculada a la teoría de las clases sociales y a la teoría de la meritocracia, y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema socioeconómico. Hay dos tipos, horizontal y la vertical. La movilidad horizontal es el paso de los individuos o de los grupos de un grupo profesional, de una rama industrial a otra, de un círculo ideológico a otro, sin que esto sin que esto implique la alteración del estatus social. Por ejemplo, un obrero de la construcción que pasa a ser obrero industrial, o un ejecutivo de empresas de automóviles que pasa a ocupar un puesto de ejecutivo en un banco.
La movilidad vertical puede ser descendente o ascendente. Se refiere a un cambio entre las clases, entre una clase u otra. Por ejemplo, un obrero de baja calificación que promociona un puesto superior de obrero cualificado o de capataz. O un hijo de campesino que accede a estudios universitarios y se convierte en médico o abogado. Esto es escalar o descender, simplemente. No abarca más cosas, no es tan complicado, simplemente puedes subir de puestos, puedes mejorar tu vida o simplemente puedes descender y tener una vida común o simplemente no se dieron las situaciones y tienes una vida más baja de la calidad que ya tenías. En cambio, la movilidad horizontal te mantienes en el mismo nivel de vida, en el mismo nivel socioeconómico, simplemente que vas cambiando de puesto en puesto. Es todo lo que la diferencia una de la otra. Cambio social. Un cambio social es una alteración aparecible de las estructuras sociables. Las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. El cambio social incluye aspectos como el éxito o el fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Bueno, como todos sabemos, el hecho de la globalización fue un golpe a la situación económica mundial muy grande, muy fuerte, que afectó para bien y para mal a muchos países. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué quiero dar a entender? En el momento que, por ejemplo, la revolución industrial, otro movimiento que hubo, es un movimiento histórico muy conocido, mejoró la producción de bienes, alimentos, aumentó la producción de empleos y al mismo tiempo los decretó. ¿Por qué? Porque en muchas zonas donde, por ejemplo, la agricultura, que eran de docenas y docenas de personas que se dedicaban a eso, a hacer simplemente con sus propias manos el trabajo, al momento de que llegaron las máquinas a reemplazarlos, pues hubo muchos recortes, la gente se empezó a quedar sin empleos y llegó lo que es el desempleo o la población desempleada. No sé si esté quedando claro, pero espero que sí. Ok, continuamos con el tema de roles y estatus. Primero que nada, ¿qué son los roles? Es el patrón de conducta de las personas en las situaciones sociables. El rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la persona en el drama social. Es decir, nosotros, por ejemplo, como estudiantes, nosotros cumplimos y tenemos el rol de estudiantes, mientras que la persona que está parada frente al grupo o que se nos asigna al momento de inscribirnos como un profesor, viene cumpliendo con un rol de autoridad sobre nosotros dentro de un aula. Dice clasificación de roles. Roles para la tarea del grupo. Los roles se identifican en la relación de las funciones de facilitación y coordinación en las actividades para la solución de problemas del grupo. Cada miembro puede desempeñar más de un rol en cualquier intervención o gran cantidad de roles en intervenciones sucesivas. Algunos o todos estos roles pueden ser desempeñados por el líder del grupo como por los diferentes miembros. Los roles son el iniciador o contribuyente, quien es el que sugiere y propone algo al grupo, nuevas ideas, nuevos temas, que si vamos a hacer esto, que si hacemos esto. Por ejemplo, cuando se vienen las graduaciones en los grupos, siempre está el que dice, no, pues hay que hacer esta actividad para recaudar fondos, o plebes, yo me pongo a investigar lo del salón, o plebes, eso. Entonces, eso vendría siendo el líder, por así decirlo. El iniciador o contribuyente es quien sugiere o propone las... Ok, ya lo mencioné eso. El inquiridor de información es el que empieza a recolectar todo, a hacer apuntes, el que siempre tú le preguntas algo de lo que se vio en tal junta y él lo tiene. Tú, oye, ¿qué se vio en tal clase, por ejemplo? Y ahí está. Ahí. Es la persona que siempre va a estar recabando toda la información para poderla utilizar más adelante para un beneficio del mismo grupo.
El inquiridor de opiniones es quien elabora preguntas para poder aclarar los valores que conciernen a los que el grupo está realizando. Ok, aquí me acaban de dar una aclaración más. También se encarga de, por ejemplo, de preguntar, chavos, ¿les parece esto? ¿Qué opinan de esto, de este tema, de esta cuestión, de aquello? Entonces se encarga de ir viendo qué quieren las personas del grupo, de su círculo, también para que todo sea favorable y todo sea de manera democrática, se podría decir. Roles individual. Su propósito es algún objeto individual que no es relevante ni a la tarea del grupo ni al funcionamiento del grupo como tal. El agresor puede operar de muchas maneras, disminuyendo el estatus, atacando al grupo, burlándose agresivamente, etc. El obstructor tiende a ser negativo. Es esa persona que dice, no, es que esto no va a funcionar, es que esto no, es que esto sí, es que esto no, es que esto no. No, pero es que esto, no, pero es que aquello. Siempre pone trabas para que las cosas no se realicen. Buscador de reconocimiento. Trabaja de diferentes maneras, ya sea vanagloriándose o exhibiéndose para llamar la atención. El confesante usa la oportunidad que proporciona el ambiente del grupo para expresar sus sentimientos e ideologías sin interés para el grupo. El mundano hace alarde de su falta de compromiso en los progresos del grupo en forma de cinismo e indiferencia. Le da completamente igual lo que pase y lo sigue resaltando. El dominador trata de hacer sentir su autoridad o superioridad manipulando al grupo o a algunos de sus miembros. El buscador de ayuda intenta despertar respuestas de simpatía de otros miembros a todo el grupo, ya sea a través de expresiones de inseguridad, confusión personal, desprecio de sí mismo, sin poseer razón para ello. Simplemente siempre es como que el que necesita el apoyo, el que necesita la ayuda. Defensor de intereses especiales. Generalmente ocupa sus propios prejuicios en el estereotipo que llena mejor su necesidad personal. El francotirador. Es el miembro del grupo que está tratando de buscar el error de otro miembro del grupo para satisfacer sus necesidades propias. Esto es más como que un poco egocéntrico, de que yo busco las fallas de mis compañeros, por así decirlo, para que yo señalárselas y yo sentirme bien porque yo no tengo esas fallas y él sí. No sé si se entienda. El miembro silencioso es aquel que permanece callado la mayor parte del tiempo. Literal, no habla para nada. No da su opinión, no se queja, no dice nada, simplemente acata las órdenes y las hace. El monopolizador suele ser una persona con gran necesidad de categoría y con frecuencia es básicamente insegura a pesar de su actitud exterior. Interesante. Concepto de estatus. Es un elemento básico en la estructura social que hace referencia a la posición social que ocupa un individuo y que los demás reconocen. El lenguaje común, estatus, es sinónimo de prestigio. Creo que esto es algo que se ve todos los días, no se necesita mucha explicación para este punto, pero un estatus es una persona, como ya lo comenté, que, abarca el prestigio o el nivel social en el que te encuentres. Vámonos aquí en la preparatoria o en la secundaria se dan muchos los casos de que están los populares, de ahí le bajan a los deportistas, por lo común los populares siempre son los deportistas o algo así. Bueno, eso pasa más en las series, pero es un ejemplo. En las series nos dan un ejemplo de eso, como las clases sociales dentro de los institutos. Populares, deportistas, y así se van, y hasta el final dejan a los marginados, que eso vendrían siendo los mataditos, por así decirlo. Ya en un ambiente más profesional o más de la vida cotidiana de un adulto o algo así, son las personas que tienen un mejor puesto, que están con mayor salario, que tienen mejores lujos, que se pueden dar muchos lujos que otras personas a veces a lo mejor nada más viven al día y se tienen que mantener al margen con lo que tienen. Son casos muy dados que, por ejemplo, muchas personas que trabajan en gobierno o en instituciones privadas donde ganan lo suficiente,
hacen menos a personas que no ganan exactamente la misma cantidad de ellos, simplemente porque se sienten con el poder y la autoridad de hacerlo porque tienen más dinero que otros o una mejor situación socioeconómica que otros. Entonces, es ahí donde entran los estatus y muchas de las controversias o pleitos que ha habido dentro del medio de económico, social, cultural, dentro de los ambientes de farándula, ha sido por eso, porque se han menospreciado demasiado a las clases media y a la clase baja, media baja o baja, como se catalogan, que es clase superior o alta, alta, media baja y baja. Entonces, estos se han llegado a rebelar contra las clases de arriba. Ok, aquí viene lo de la clasificación del estatus, que se deriva de los factores sobre los que el individuo tiene el control, por lo tanto es independiente a su voluntad. Es a lo que voy, se deriva de la situación económica, en algunos casos de la situación del aspecto físico, el aspecto intelectual, dependiendo del área, dependiendo de la zona, dependiendo del grupo social del que estemos hablando. Todo esto varía según el grupo social en el que estemos hablando. Ok, seguimos con 2.3, cultura. Ok, un momento. Ok, concepto y clasificación de cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas y todos los modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que simplemente la cultura es todo aquello que nos convierte pertenecientes a un grupo social. Desde tus raíces, desde los rasgos que todos siguen por igual, las creencias religiosas, el folclore, no sé, costumbres sociales, de que si, por ejemplo, ¿qué será? Los pueblos Amish, no. Bueno, hay pueblos o hay regiones en el mundo, tribus, que todavía siguen con una cultura muy apegada a sus costumbres religiosas o a sus costumbres, o a sus creencias religiosas, mejor dicho. Entonces, siguen llevando a cabo muchos rituales o aspectos que, bueno, vaya, nos ayudan a comprender o a entender mejor su comportamiento. Clasificación. La cultura se clasifica de las siguientes maneras. La tópica, la cultura consiste en una lista de tópicos o categorías, tales como organización social, religión o economía. Histórica. La cultura es la herencia social, es la manera en la que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o a la vida común. La mental. La cultura es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás. Estructural. La cultura consiste en ideas, símbolos o comportamientos modelados o moldeados o pautados e interrelacionados. Simbólico. La cultura se basa en los significados asignados que son compartidos por una sociedad. Todo esto que se está mencionando, lo acabo de mencionar ahorita, son los rasgos que hacen que una sociedad tenga cultura o que sean pertenecientes a. Por ejemplo, yo sí soy una persona que en mi ciudad o en mi región se acostumbra a que ir todos los domingos por ley, porque así desde chiquitos se nos enseñó que todos los domingos a misa. Eso es parte de la cultura. Que si en otras partes del mundo se acostumbra a que cada primer domingo de mes o cada primer viernes del mes se reúne toda tu familia, no importa que sean casi 100, a cenar en tu casa.
Esa es una parte de la cultura. O en el caso de la casa de la abuela, dependiendo cómo esté la situación, ¿no? Pero son simplemente ejemplos vagos. Según la extensión universal, según su desarrollo, civilizada, analfabeta, dominante, entre otros aspectos. Elementos de la cultura. Concretos, la cultura puede formar que implica la transformación y seguir un modelo de vida. Se dividen en concretos o materiales, fiestas, alimentos, ropa, moda, arte, plasmado, construcciones arquitectónicas, instrumentos de trabajo, etc. Y simbólicos o espirituales, creencias, filosofía espiritual o religión, valores, criterio de juicio, moral y o ético, actos humanitarios, normas y sanciones. Que todo esto pues lo vivimos día al día, no hay mucho que expresarse, se explica por sí solo al paso de cómo va funcionando todo esto de la cultura tan solo en nuestra ciudad, en el ambiente en el que vivimos. Complejos culturales contienen en sí los rasgos culturales de la sociedad. Identidad cultural. Una identidad cultural se viene abarcando al conjunto de valores y las tradiciones que uno sigue y que uno siente que lo identifican o cual pertenece. Eso es lo que nos hace a nosotros como seres humanos, pues tener como, no un propósito, pero sí un modalismo, un método para contribuir o sentirnos pertenecientes a un grupo o a una parte específica de una zona o de un grupo social. Y dinámica cultural. La definición de dinámica cultural nos dice que es el ritmo de movimientos pertenecientes de un grupo poblacional en cuanto a conocimientos, actividades, intereses, costumbres y avances de cualquier índole. Esto es simplemente que si yo, por ejemplo, viajo a, no sé, Japón, allá la cultura es muy diferente a la mexicana. Tan solo la forma de alimentación, los bailes, la música, las tradiciones. Allá, si yo viajo tan sencillo en Tokio, ¿sí era en Tokio? No recuerdo bien, estaba leyendo que en Tokio o en una parte de Japón no se permite a la gente que vaya por la calle fumando. Si tú quieres fumar, está tu habitación. Si tienes terraza, ok, no hay problema. Y por ejemplo, en centros sociales ya es otra cosa, pero durante el transcurso que vas caminando por la calle o que vas en el carro, no puedes, o no se permitía, no sé si ya se pueda, pero no se permitía ir fumando. ¿Por qué? Porque es una parte de la contaminación y no contamina solo a ti. Creo que no recuerdo que si había un hotel o un salón de eventos que literalmente si querías fumar te metías a un cuarto y el cuarto es, ¿qué? 5x5 más o menos, cubierto de cristal, totalmente sin ningún solo orificio para respirar aire puro. Si te decían, si te quieres matar, mátate tú solo, pero no contamines la respiración de los demás. Ese es un ejemplo. Allá uno se tendría que acostumbrar a realizar actividades que realizan allá y eso vendría siendo la dinámica cultural, perdón. En conclusión, bueno, no, todavía me falta subcultura y contracultura. Que estos ya son más que nada, por ejemplo, la cultura mexicana se divide en diferentes culturas según según la parte o la región de México a la que visitemos. Cada área tiene sus diferentes tradiciones, entonces por lo tanto, cada área tiene diferentes culturas. Sin embargo, cada una de las culturas de México abarcan una sola cultura mexicana, al final de cuentas, pero está conformada por diferentes subculturas, se podría decir. En conclusión, la sociología abarcó todo, desde la historia de la cultura, o mejor dicho, desde el estudio de la cultura, la estratificación social, cómo la sociedad se va desarrollando con base a culturas, con base a tradiciones, con base a niveles económicos, a niveles sociales, entre otras cosas. Sería toda mi parte. Muchas gracias.